¿Usted ha escuchado del tribunal de Cristo? ¿Ha escuchado sobre el tribunal del gran trono blanco? ¿Son iguales, son parecidos? ¿De ahí se salva alguien, no se salva nadie? En esta oportunidad vamos a hablar de el tribunal del gran trono blanco. ¿Cuándo sucede esto? Por lo menos la Biblia dice que va a acontecer al final de los tiempos. Y esto está en Apocalipsis 20. Y dice así en el nombre de Jesús. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un detalle tan solo antes de seguir. Cuando dice vi a los muertos grandes y pequeños, eso habla no de estatura física, sino que eso habla de estatura, llamémoslo de alguna manera, de cargos, de importancia que tuvieron en la tierra. Para Dios, el nivel de autoridad también implica. No es lo mismo que esté en un lado Hitler, en este gran trono blanco, y a su lado un soldado que recibió órdenes simplemente para ir a la guerra, o encarcelar judíos en la guerra que libró Alemania. Entonces eso se refiere a grandes y pequeños, a capitanes, generales. Hay otros versículos que nos podrían ayudar sobre eso, pero quiero dejar claro que no son pequeños y grandes de estatura. El tiempo de este juicio, versículo 1 al 10, inmediatamente después del milenio. 2. El lugar de este juicio, versículo 11 y 12, ante Dios, por lo tanto, delante del trono de Dios. 3. El juez de este juicio, versículo 12, el juez es Dios mismo, ante Dios. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Ya este versículo deja por sentado y empieza como a descabezar la supuesta tesis de la reencarnación. No existe la reencarnación. Si pudiéramos ver los siguientes procesos y numerarlos o ponerles letras, podríamos decir que la A está delante de un juez santo. El pecador tendrá que presentarse delante del Dios santo para dar cuenta por su vida. Aquí, en este mundo, pecar es obedecer la santidad de Dios. El pecador estará allí solo, nadie le defenderá. Pecar es ofender a Dios, es desobedecer a la palabra de Dios. ¿Qué es pecar? Pecar es desobedecer a una ley. En este caso, la ley de la gracia, la ley de Dios, no aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Estas personas no están aquí por sus pecados básicamente, sino que es por no aceptar a Jesucristo como su Señor. Es por eso se equivocan las personas cuando dicen, mire, yo no he matado a nadie, yo no miento, no robo, no fumo, no
no participo en fiestas, entonces yo me voy a ir al cielo. No, esa persona se va al infierno. Porque esa persona no se va al infierno, al cielo por sus obras, se va al infierno por no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. B. Un juez que tiene todos los hechos a su disposición. No habrá ninguna manera para cubrir la verdad. Todo lo oculto será manifiesto, y los culpables sentenciados al juicio eterno. C. Un juez sin misericordia. Las personas que se presentarán delante de este juicio solo pueden esperar el juicio de Dios. El día de misericordia habrá pasado. Hoy es el día de salvación, no mañana. 4. Los juzgados en este juicio, versículos 12 y 13, los muertos grandes y pequeños. ¿Quiénes se presentarán delante de Dios para este juicio? Todos aquellos que rechazaron la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Todos aquellos que rehusaron creer en Cristo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. 5. La base de este juicio, versículos 12 y 13. A. La palabra de Dios. Los libros fueron abiertos. La Biblia, con todos los mandamientos divinos, revela lo que Dios exige del hombre. En el gran trono blanco Dios examinará a los pecadores a la luz de su palabra. B. Las obras, versículo 12. Y fueron juzgados según sus obras. C. El libro de la vida, versículo 12 al 15. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los nombres de los verdaderos creyentes están escritos en el libro de la vida. Los nombres de los incrédulos no aparecen allí. Se abrirá este libro para mostrar que los nombres de estas personas no están escritos, por lo tanto, no son creyentes. Alguien diría, pero si de este juicio no va a salir nadie, ¿por qué Dios los resucita para mandarlos al infierno? Si de aquí no va a salir nadie. Justamente porque uno de los atributos de Dios es ser justo. Se les va a mostrar por qué se van a ese lugar eterno. Porque Dios es justo. 6. El resultado de este juicio. Versículo 15. El resultado es terrible. Los no inscritos en el libro de la vida, es decir, todos los presentes en este juicio, serán lanzados al lago de fuego. Los que rehusaban a Cristo como Salvador en esta vida tendrán que ser condenados en el infierno. Es un sufrimiento horrible y eterno. Lucas 16, 22 al 24. No hay esperanza. Lucas 16 del 22 al 25. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, del 22 al 25. Me gustaría aclarar este punto, porque seguramente muchos ya al estar escuchando este versículo dirán que esa es una parábola y por ende no se puede hacer doctrina de una parábola. Sí, tiene razón que no se pueden hacer doctrinas de parábola, pero también quiero decirle que esta no es una parábola, porque primeramente tiene nombre propio. Aparece Abraham y aparece Lázaro. No hay ninguna parábola con nombres propios. Esta no es parábola.
Y segundo, aunque fuera, las parábolas se hacen de situaciones reales. Así que por los dos lados, este versículo está apropiado para este tema. La duración de este juicio, versículo 10, dice: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No son consumidos en las llamas del lago de fuego. La Biblia no enseña la aniquilación de los perdidos, sino un juicio eterno, sin remedio y sin escape, para los que enseñan del cortamiento, que Dios simplemente no los va a hacer resucitar, se van a quedar ahí sepultados. Ese va a ser su condenación, no ser resucitados, no vivir eternamente con Dios. Pero ¿en dónde dejaríamos la justicia? O sea, tendríamos que volver al concepto que la gente dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, Hitler, si mató 6 millones de judíos polacos, entre unos cuantos católicos y gitanos, y simplemente hizo lo que quiso, y después no va a tener ningún castigo, llamémoslo de alguna manera, de sus obras, simplemente esto es injusto. Hagamos lo que nos place, si a las finales después nos morimos y estamos listos. Noten un detalle aparte, que el alma es eterna, no muere el alma cuando muere el cuerpo. Eso es muy importante entenderlo. Cuando muere el cuerpo no muere el alma. Por eso que la salvación y la eternidad para los salvos es por los siglos de los siglos y para siempre, porque el alma es eterna. Y por ende, cuando el alma es eterna, el infierno es eterno. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante del juez que se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 al 10. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, del 1 al 2. Por eso que cuando se estudia el Apocalipsis, la escatología, las últimas cosas, también se estudia Daniel, porque muchas situaciones son encontradas, se comparan, hay símil, ¿no? Hay analogías. Esta es una. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Conclusión. Las buenas noticias son que Dios ha hecho toda provisión para escapar de este juicio. Pero hay una sola forma de ser salvo: creer en Cristo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 16, del 31 al 32. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no existiera este trono, si no existiera el infierno, no se justificaría el plan de salvación. ¿Salvo de qué? Salvo de nada. Entonces, el plan de salvación está hecho para librarse de esta condenación. Librarse de este momento del gran trono blanco donde irán todos los que no son salvos. Es por eso, acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador.
hágase propio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Lo hizo por usted y lo hizo por mí, para que no lleguemos a este tribunal. Acepta a Jesucristo, sea creyente y no necio, porque si todas las promesas y todas las profecías se realizaron, esta también se va a realizar. Convérselo con su pastor, convérselo con su maestro, que esto sea simplemente para conversar sobre la palabra de Dios. Buenas tardes, muchísimas gracias y que el Señor le bendiga.